don Andrés Gambra, que nos va a hablar del filósofo Rancio, uno de los más ilustres y más importantes publicistas españoles de la primera hora de la reacción contra los franceses, contra los ingleses y en general contra la revolución. Empezó, ahora nos explicará mejor, pues en el contexto de la francesada, pero no solamente. Cuando quiera usted. Muchas gracias, efectivamente. Y gracias a ustedes por estar aquí presentes en estas calidiginosas jornadas ya prácticamente veraniegas, más dignas de playa que de estar escuchando una conferencia sobre el filósofo Rancio, ¿no? Pero en fin, lo hago con verdadero placer. Sí se trata de un tema un poco complicado, extenso de exponer, por lo cual yo, con el tiempo que dispongo y para no cansarles a ustedes, pues necesariamente tendré que recorrerlo un poco a vuela pluma, ¿no? Dejando muchas cosas en el tintero. Es personaje complejo por muchos factores, es decir, las circunstancias que le tocó vivir, los desafíos que afrontó y la índole misma de su estilo y de sus obras, ¿no? Y de los temas que toca con pasión, con exuberancia y... Bueno, pues cada uno de ellos es de alguna manera interesante porque toca puntos clave de la hacerlo con cierta rapidez. Bueno, la idea básica ya la ha expresado Leo Gracias. Efectivamente, hay que recordar que el siglo XIX, desde sus comienzos, está recorrido por el proceso de implantación en España del régimen liberal. El liberalismo que se va abriendo paso, que lo hace con muchos sobresaltos, pero con un recorrido de alguna manera desdichadamente triunfante a lo largo del siglo XIX, pero que va a encontrar una oposición que se manifestaría pronto. Es aquí donde nosotros vamos a situarnos. Desde que comienza a procederse o a iniciarse la revolución liberal, a institucionalizarse, ahí aparecen unas figuras que van a oponerse. Son los primeros reaccionarios, los primeros que reaccionan frente a la invasión revolucionaria, y los primeros tradicionalistas, palabra que en el siglo XIX, y esta pugna, que será una pugna desigual en el primer momento porque eran pocos los tradicionalistas nacientes y muchos, o por lo menos muy poderosamente anclados en el poder, los liberales, pues era una lucha desigual en la que eran objeto de persecución oficial y tenían que actuar de una forma pues subrepticia, ¿no? Circunstancia que pesará mucho en la obra y en la figura del propio Rancio. Pero el tiempo pasa, llegaría el momento de la crisis de 1833, el advenimiento, la proclamación por los carlistas de Carlos María Isidro, luego las guerras carlistas. El tono cambiará, el tradicionalismo se vincula al legitimismo, adquiere peso, se definen las posiciones, el carlismo va a desempeñar una lucha con otro calado, con otro rango a lo largo del siglo XIX, y hay un proceso otro calado, con otro rango a lo largo del siglo XIX, y hay un proceso de elaboración doctrinal mucho más intenso que el que pudo llevar a cabo el filósofo Rancio y los prohombres de su tiempo. Labor, sin embargo, doctrinal que en un momento en el que todavía no sabía muy bien cuál era su papel ni sus posibilidades, hay que señalar que en lo que afecta al Rancio fue muy rica, muy en datos, es decir, de alguna manera el esquema de lo que será el pensamiento tradicionalista español y el modo de reivindicar el pasado y de plantear el futuro de las instituciones se encuentra en las cartas críticas del filósofo Rancio, ¿no? El filósofo Rancio nace en Marchena, una localidad sevillana, en el año 1756, de familia modesta, pero no labriego, como sevillana, en el año 1756, de familia modesta, pero no labriego, como labriega, como suele decirse, sino que era hijo de una familia de sombrereros relativamente acomodada. Bien, es un joven que sentiría desde muy niño una vocación notable por las letras y por el estudio, y ello le movió en distintas fases y momentos, primero en Marchena y luego en Sevilla, a vincularse a la orden de predicadores, la orden de
del convento, los conventual de predicadores, los dominicos, y bueno, en un primer momento estudiaría en un colegio que los dominicos tenían en Marchena y después se vinculará a un convento importante que había en Sevilla, el convento de San Pablo, donde inicia una vida de formación teológica y también de dominico, es decir, emitirá votos en 1716, a la que se apasionará, se sentirá profundamente vinculado. Él a lo largo de sus escritos dirá: miren ustedes, yo soy monje y afortunadamente muy monje y solamente monje, que es lo que quiero ser en mi vida, ¿no? O sea, hay una declaración abierta, manifiesta en una época en la que eso de ser monje estaba mal visto, porque se vive en una época de ilustración, de despotismo ilustrado, tanto por el lado de los liberales como en realidad de la anterior monarquía. En los tiempos de Godoy, él se proclama o declara su personalidad de fraile con una absoluta decisión. Eso, dice él, también lo comenta, a pesar de que mi salud es endeble, estuvo enfermo muchas veces, y a pesar, dice también, de mi apetito de hablar. Le costaba en la vida conventual encontrar con quién hablar, y a él lo que le gustaban eran las charlas y las conversaciones, ¿no? Bueno, adquiere la condición de doctor en teología, será profesor del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla. En esta primera época compuso una de sus primeras obras, que ya es un planteamiento del estilo suyo, ¿no? Epistolar. Él va a desarrollar un género que estaba muy en boga entonces, en realidad, que eran las epístolas dirigidas a alguien, a un cuidam, a un amigo supuesto, real, en las cuales se desarrollan temas que pueden ser variadísimos, desde un tema novelístico a temas de carácter didáctico, de temas, que es lo que él hará, temas de carácter doctrinal, polémico y político. Este primer escrito, muy curioso, divertido, son las cartas de Aristóteles, ¿no? En las que él concibe, con el fin de criticar y de desautorizar a un franciscano llamado Manuel Gil, que había compuesto una obra teológica de actualización de la teología católica a la modernidad, un género que va a tener, y para desautorizarle, pues imagina que el estagirita, que estaba residiendo en el Averno, regresa a la vida apoyándose en unos amigos que tenía en Córdoba y bueno, pues efectivamente vuelve a este mundo y se dedica a perseguir y efectivamente a desautorizar la obra y la producción, de aquel filósofo antitomista, ¿no? Es decir, el estagirita se presenta a sí mismo como defensor de la doctrina tomista. Y bueno, en andanza de su vida, andanza larga, porque él ya cuando comienza a escribir las cartas críticas frente a las Cortes de Cádiz tenía ya 50 y tantos años, ¿no? Y entonces pues adquirió prestigio como polemista, buena pluma, dentro de la orden será bien visto, bien considerado, también en el obispado se le hizo calificador del Santo Oficio, tiene relación con la Inquisición, a la que va a defender también apasionadamente, era un conocedor del tema. Y va entonces, bueno, esta es su vida, su ascenso paulatino a una posición de relativo prestigio eclesiástico en la ciudad de Sevilla, que le permitió pues tener una relación abierta, un conocimiento de la sociedad de su tiempo, participa en determinadas tertulias, de las que era una de las cabezas pensantes, pero se produce, bueno, en un contexto en el que, claro, se está viviendo la invasión napoleónica y se produce en el año 1809 la convocatoria de las Cortes Extraordinarias, ¿no? Y los franceses, por lo demás, entran en Sevilla. Y entonces el Rancio, temeroso de que pudieran perseguirle porque tenía una cierta fama de antiliberal y de eclesiástico y lo que sea, se fue a residir en una localidad portuguesa, Tavira, no lejos de Ayamonte, donde va a desarrollar toda su actividad a partir de ese momento. Publica en esa etapa unas llamadas cartas inéditas, que como su nombre indica no fueron editadas sino muy tarde, eran una especie de epistolario un poco intimista, secreto, en el cual, muy interesante, porque hay determinadas cuestiones de sus planteamientos doctrinales
más agudos o más antiliberal y también opuesto al régimen precedente, a la monarquía de la Ilustración, en los que él se sincera con una apertura y una claridad que no se dará en las cartas críticas. Porque las cartas críticas, de las que vamos a hablar a continuación, hay que tener en cuenta que sus editores, en algunas ocasiones, las personas que se ocupaban de editar las cartas y de subvencionarlas, etcétera, muy partidarios de él y de su doctrina, pero sin embargo le censuraban un poco, recortaban algunos párrafos que les resultaban demasiado peligrosos porque temían la censura de las Cortes ya constituidas y que era muy peligrosa. Y inclusive en algún momento introducen algún párrafo que sorprende al lector, ¿no? Porque es un párrafos encomiásticos de las Cortes, y ¿a qué viene esto, no? Y efectivamente no le gustaban esas correcciones, a lectores, pues dejaba hacer, ¿no? Él se decide entonces a pronunciarse contra las Cortes de manera formal y en mayo de 1811, cuando ya las Cortes llevaban reunidas más de un año, va a publicar su primera carta crítica. Lo hará con el sinónimo del filósofo rancio. Lo de rancioso o rancio pues aludía a la predilección por lo antiguo y lo pasado de moda. Era una ocurrencia de sus amigos que le llamaron así. A él le molestó, pero acabó también cediendo y se titularía rancio, rancioso, y hablaría de sí mismo como el rancio, que al principio el tal Remote pues no le hacía mucha gracia, ¿no? La primera carta recibirá una respuesta ya de por sí ácida del Conciso, que era la Gacetilla de las Cortes, que se va a pronunciar con dureza. Le llamaría a él y a sus ayudantes, estilaría de hipócritas, 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 es decir, hipócritas, hipócritas. Es decir, que desde la primera carta se ganó la enemistad decidida de las Cortes, en donde resonó claramente el grito suyo, su proclama suya, ¿no? Y él se va a convertir, a partir de esta colección, o a lo largo de esta colección de cartas, que comprenderá 47 cartas rancias, que actualmente son 5 volúmenes relativamente voluminosos, ¿no? Pues se va a convertir verdaderamente en el paradigma del tradicionalismo español en aquella época, y con un material que podrá ser utilizado por autores posteriores, no obstante determinadas dificultades que ahora comentamos. En todo caso, se convierte en el polemista más activo, el paradigma del tradicionalismo inicial. Él mismo se proclama a sí mismo: yo soy un Quijote filósofo del siglo XIX, desfacedor de los muchos entuertos que están haciendo al mundo los señores malandrines liberales, ¿no? Este tipo de pronunciamientos serán muy frecuentes en su estilo, ¿no? La faceta suya es la de defensor, combatiente contra las Cortes, etcétera. Se muestra escritor de epístolas, pues se ha hablado de él, se ha destacado su figura como periodista espontáneo. Él sabe teología, y mucha. No sabe politología, conoce cosas del mundo, lector decidido, se enfrenta a las Cortes constituyentes, cómo hacerlo si no tiene o no está pertrechado de una formación doctrinal, se las arregla, entre unas cosas que recoge aquí y allá, citando autores y plagiando o burlándose de lo que decían los propios liberales, compone una obra voluminosa y muy interesante. Periodista espontáneo. Hay quien ha dicho que es el primer periodista católico. Convierte las epístolas en un vehículo de comunicación política muy eficaz. El estilo suyo es un estilo sorprendente. Al que se enfrenta con su lectura, pues corre el riesgo de desanimarse rápidamente, porque su lenguaje es un lenguaje rebuscado, barroco, complicado, intencionadamente abstruso, ¿no? Podríamos decir, aunque sin embargo tiene unos recursos literarios muy vigorosos, ahora diremos algo de ello, y se convierte en un lenguaje, para quien da el primer paso y supera las primeras dificultades, su lenguaje le parece como convincente, recio, ingenioso, seductor. Llega incluso a lograr la empatía del lector, cosa que me ha ocurrido a mí. Me entretiene leer al rancio, siendo así que en las primeras etapas de la lectura pensé que aquello no podía ser. Y sí puede ser, porque es un maestro en un estilo. Hombre, es verdad que era un tipo de literatura propio de aquella época, no de esta, ciertamente, pero llega a tener un encanto especial. Ha sido valorado Menéndez y Pelayo
ve en él la personificación de la apologética católica, un tradicional puro, el último de los escolásticos puros y un autor recio, importante, documentado y digno de gran aprecio. Javier Herrero, que es un historiador contemporáneo, en 1988 ha escrito Los orígenes del pensamiento reaccionario, que es un libro con pretensiones de docto y que ha adquirido bastante prestigio como documento histórico sobre la época, y libro bastante repugnante, hay que decirlo, porque su finalidad es desacreditar el tradicionalismo de la época bajo el título de reaccionario, buscando argumentos muchas veces especiosos. ¿Qué es lo que hace con el rancio? Porque del rancio prácticamente, bueno, escribe varias páginas, pero no se ocupa, no dice nada que no sea afirmar que era un plagiario de autores franceses y que seguía al abate Barruel, ¿no? Pero no dice más, no hay otra cosa, no entra más a fondo, o sea que es el prototipo de la crítica pues facciosa y realmente indigna de crédito. El estilo suyo, como digo, es singular, lo acabo de decir, sólida formación teológica, no está pertrechado en materia politológica, pero tiene una cultura amplia, conoce la sociedad de su época, encuentra muchos recursos para hablar. Son típicas en él las referencias tomistas, que son una cosa permanente, le dan gran juego, menciones, citas de la Summa, del Regimine Principum, etcétera, ¿no? El recurso muy típico, es un aspecto suyo brillante, a los cuentos, relatos jocosos, fábulas, dichos burlescos, hablillas, facetillas o facecías y anécdotas de corte popular. Esto es permanente, divierte al lector, ilustra y además le sirve a veces para explicar alguna cuestión verdaderamente complicada, la resuelve con un chistecillo de carácter popular pero ilustrativo de la cosa. Se da en eso una maña sorprendente que completa con citas cervantinas, especialmente de Sancho Panza. Y otro dato permanente siempre es el vigor, la fuerza del fraile airado. Él es un fraile airado, un fraile irritado por la persecución de la que están siendo objeto, desprestigio, persecución, desamortización, los conventos y las órdenes religiosas. Esto venía de Godoy, venía ya de antes, se prolonga durante las Cortes, y él es un hombre profundamente irritado contra lo que cree que es una injusticia. Las cartas críticas constan de cinco bloques doctrinales que vamos a repasar pues muy rápidamente. Aún tenemos tiempo, podemos tratarlos con cierta atención. En primer lugar, las cartas el primer bloque temático es la cruzada contra las Cortes gaditanas y contra la cofradía liberal, ¿no? Para él las Cortes y la facción liberal son la misma cosa. Ellos han creado el engendro y ambas cosas no merecen un tratamiento distinto. Afirma rotundamente que las Cortes no son legítimas porque no responden al sistema tradicional. Han alterado el modo de convocatoria que estaba previsto por la regencia que se había convertido en el gobierno español cuando Fernando VII había salido fuera de España. Los regentes, presionados por los liberales, admitieron la reunión de unas Cortes, pero se concibieron como las Cortes estamentales tradicionales e inmediatamente los liberales las convirtieron en otra cosa, en unas Cortes que eran un plagio de la Asamblea Constituyente francesa que había dado lugar a la Constitución de 1789. Es decir, se habían mutado las Cortes, se habían convertido en otra cosa, y él afirma que al convertirse en unas Cortes que alteran su convocatoria inicial y el reglamento original o genuino, y en titulares del poder soberano y de la voluntad constituyente que se atribuyen unilateralmente, pues no son una institución digna no ya de crédito, sino de legitimidad. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues ahí nos encontramos con el gran enemigo principal del rancio, que son los indignos filósofos, movidos desde atrás, ya venían de atrás, anteriores a las Cortes, por la intención de descristianizarnos y afrancesarnos, y cuyo proyecto es seguir las pautas de la Revolución Francesa. La Junta de Regencia había finalmente autorizado que las Cortes se reunieran siguiendo las pautas que quisieron los liberales,
Montesquieu e Ignacio Pufendorf, todos esos han entrado en España. No estaban aquí, han entrado ahora en España. Los filósofos liberales jansenistas son los que controlan las cortes, esa nueva universidad, esa republiquita que publica los duendes, los concisos, las tertulias, que son los títulos de los periódicos con los que hacían publicidad. Es una casta mefítica que está en auge, formada por las divisiones de corbatas, oficialillos, caballeros pobres, ricos entrampados, clérigos arrepentidos, abates de becoquín y pantalón y demás turbamulta, ¿no? Es decir, él considera que son estos protagonistas de esta historia, ¿no? Incluso, ¿cómo es posible que esta gentuza, que no vale nada y que no tiene más mérito que su vocación política, se hayan apoderado de la... Bueno, pues eso dice porque viene de atrás, es una situación que venía de atrás, pero que tienen... Porque viene de atrás, es una situación que venía de atrás, pero que tienen, bueno, varios factores explicativos, evidentemente, pero uno de ellos es la pantalla que ofrece su condición de clerical, ¿no? Es decir, porque van muchos de ellos, y es verdad, muchos de los diputados de Cortes y de los autores de las obras características suyas, no polémicas, eran sacerdotes exclaustrados, monjes exclaustrados. Y como van vestidos con sotanas, becoquines y alzacuellos, ejercen un artero atractivo y engañan al pueblo. Es decir, que de alguna manera han logrado engañar a la gente atribuyéndose un prestigio, un mérito, un aura espiritual y religiosa de que carecía. Pero en realidad él lo que hace es poner de relieve lo que él denomina así el protagonismo de los miembros insatisfechos del estamento eclesiástico en la historia de la Revolución. Es decir, que hay este recorrido singular. Ahí entra la figura del jansenismo, de la que vamos a hablar a continuación, a la que concede una gran importancia. Las Cortes, la Constitución ha provocado grandes esperanzas, pero bueno, quién sabe cuál es la Constitución, porque claro, las Cortes se han reunido, pero la Constitución tardará años en promulgarse, y entonces el Rancio es consciente de que está luchando contra un proyecto que se desconoce. Ellos anuncian que las Cortes van a ser un elemento salvífico, ¿verdad?, que va, como dice él, que aporta... Vamos a ver, perdón, un momento, ¿cómo escribe él? Todo lo tapa, dice, todo lo tapa la Constitución, que hartará a los hambrientos, refocilará a los desmayados, resucitará a los muertos, curará a los arcabuceados, etc. Es decir, aquí la Constitución va a mejorar, ya saben. ¿Pero qué es la Constitución? Pues no se sabe, porque nadie la ha escrito. Él incluso es un texto de carácter marcadamente satírico, ¿no?, que es una constitución, compone una constitución filosófica, escrita por el Rancio transformado en liberal. Y entonces, a base de recoger algunos anuncios que habían hecho de la Constitución iba a ser pues pronunciados por Argüelles o Toreno, Muñoz Torrero, los que sean entre los liberales, él hace ahí un compositum en el cual pues va encajando las piezas a base de ponerlas verdes y convertirlas en motivo de parodia y de burla. Es divertido, ¿no? ¿Qué tenía que ver eso con la Constitución? Pues bueno, nada, es que la Constitución no existía, pero él sabía lo que iba a ser, en qué iba a consistir, y acertó y se burla por esa vía tan curiosa. La denuncia del jansenismo sería, bueno, la obra tiene 5 componentes, ya hemos dicho, las cartas, no sé si lo he dicho, las cartas constan de 5 componentes. El primero el ataque contra las Cortes y contra la cáfila de los liberales. La denuncia del jansenismo, Cortes y contra la cáfila de los liberales. La denuncia del jansenismo, que es prolongación de este tema de la escuela liberal. La denuncia del jansenismo es tema que a él le apasiona. Escribe numerosas páginas sobre la cuestión. Él contempla el jansenismo, tengan cuidado ustedes con él, porque el jansenismo es como un murciélago, que se lo encontrarán ustedes escondido en cualquier lugar de la iglesia, detrás del altar o a los pies del arcángel San Miguel, en la sala de la... Está en todas partes y nadie sabe dónde se encuentra, ¿no? Y va a insistir largamente en ello. ¿Pero de dónde venía el jansenismo? Bueno, pues el jansenismo era una doctrina que había sido elaborada ya en tiempos lejanos, en desarrollo en la primera parte del siglo XVII, por un obispo holandés, y que en realidad era una versión radicalizada, pero pretendidamente inserta en la Iglesia Católica del calvinismo, de la doctrina calvinista.
la predestinación calvinista en su sentido más radical, unido a una doctrina puritana, un complejo allí místico que rodea a Calvino, al Jansenius, de un prestigio especial, y que tuvo mucho éxito en Francia. ¿Por qué tuvo mucho éxito en Francia? Pues porque en Francia habían terminado las guerras de religión. Francia conoció un proceso terrible, que fueron las guerras de religión provocadas por la penetración intensísima del calvinismo en Francia. Finalmente el calvinismo fue arrinconado cuando Enrique de Borbón o Enrique el Bearnés se convierte en Enrique IV, París bien vale una misa, y pasó de ser un calvinista entregado a ser nuevamente católico, y va a prohibir o restringir, aunque con restricciones muy limitadas y bondadosas al calvinismo, pero el calvinismo queda un poco arca. Y el jansenismo, que se mantiene en la órbita católica, encontró numerosos adeptos en Francia. Y bueno, no me insisto más. Se convirtió en un instrumento complicadísimo, es verdad lo del murciélago, como lo describe el Rancio de alguna manera, un instrumento complicado que dio lugar a que durante 2 siglos hubiera una constante polémica entre la monarquía y la Iglesia, las relaciones de la monarquía con la Iglesia, el rechazo al Papa tanto por los eclesiásticos como por el rey, en fin, un mare magnum terrible que finalmente pues concluyó de alguna manera de dos formas. En tiempos de Luis XIV, con la inserción o control de la Iglesia por la monarquía, algo parecido a lo que había ocurrido en Inglaterra, pero con la diferencia de que manteniéndose en relación con el Papa. No hay ruptura, no hay cisma, pero sí un control de la Iglesia por la monarquía, que mantiene una dirección en los nombramientos, en la regulación de la vida religiosa muy intensa, ¿no? Y luego, curiosamente, estas doctrinas derivaron en una segunda fase crítica a revolverse. Es la época de otro personaje que fue renovador de las cosas de Jansenio, que se llamaba Quesnel. Dio paso a una evolución de la doctrina hacia una oposición también a la monarquía y a la Iglesia, buscando de alguna forma unos caminos de revolución interna en ambas instituciones, que finalmente hicieron de los quesnelianos pues uno de los promotores más importantes de la Revolución Francesa. Es decir, que curiosamente aquella evolución compleja llevó a un desempeño tremendo del jansenismo como forma remota conducente a la Revolución Francesa. Y esto lo conoce el Rancio, y el Rancio trata de explicarlo y de describirlo utilizando fuentes francesas. Lo hace mal, porque claro, aquello era un lío tremendo. Él tenía una información muy limitada, se muestra como un autor intuitivo, dice lo que las cosas son, y bueno, pues en buena medida es una de las partes más apasionadas, pero de alguna manera podríamos decir que más difíciles de valorar de su obra, aunque el tema del jansenismo pues es muy interesante en la historia de la Revolución. El tercer apartado o componente suyo será la defensa de la Constitución propia de España, una Constitución cuyo origen se encuentra en las 7 partidas, donde se ha recogido la construcción histórica de un marco institucional y jurídico fundado en la tradición y en los principios del derecho natural y cristiano. Va a reivindicar esas instituciones tradicionales de la monarquía española, que pasará a catalogar, y lo va a hacer siguiendo 2 caminos. Un primero, un análisis institucional bien logrado, y acompañado también de un componente crítico bastante agudo, bastante intenso, señalando en qué medida estas instituciones tradicionales han sufrido un deterioro, especialmente en el siglo XVIII. Es decir, tal cual han llegado y tal cual él las defiende, no son exactamente
y tal cual él las defiende no son exactamente lo que había en vísperas de la Revolución, sino que han sufrido una serie de peligrosos manipulaciones o retoques que les han privado de su verdadera entraña, circunstancia que evidentemente también ha favorecido el auge de los ilustrados y de la Revolución. En todo caso, de estas instituciones él va a destacar la armónica convivencia entre el Estado y la Iglesia. Esto es fundamental. Ambas van a colaborar buscando distintos fines, distintos objetivos complementarios, sin embargo, y la búsqueda en común del bien de la salvación eterna de los españoles. Una sociedad articulada sobre la base de la confesionalidad rigurosa del Estado. La confesionalidad rigurosa del Estado, que va a ser ahora radicalmente cuestionada, le cuestionan los liberales. El Estado, que va a ser ahora radicalmente cuestionada, le cuestionan los liberales, ¿verdad? Con una visión secularizada del Estado y de las relaciones Iglesia-Estado. Y la confesionalidad del Estado es una pieza fundamental que él defiende, y su decadencia relativa, que ya se ha registrado de alguna manera en el siglo XVIII, es explicación de los males presentes. ¿Cómo debía ser la monarquía? La monarquía tenía que ser una monarquía templada, una monarquía moderada por una aristocracia y singularmente por las cortes. Él concede gran importancia a las cortes tradicionales. Las cortes tradicionales porque le parece bien, es decir, no, él es contrario a las cortes liberales, ¿no? Las cortes tradicionales eran el modo que existía, se daba entonces para que el pueblo fuera consultado. Los reyes debían reinar, legislar, era su competencia, pero debían consultar al pueblo. Eso entiende él que es fundamental. Ni el rey Pelayo dice, ni el conde Fernán González, ni los restantes troncos de las otras dinastías en que estuvo dividida España tuvieron más derecho al trono y la libre y espontánea elección de nuestros padres que no tuvieron más derecho al trono que la libre y espontánea elección de nuestros padres, que de compañeros de armas de los reyes se pusieron a constituirse en vasallos. Los monarcas no son dueños de la legislación, afirma él, como pudiera ser el caso de un pueblo esclavo, sino que deben palpar, deben explorar la voluntad de la nación. Entonces, su planteamiento de la monarquía y de las cortes se mueve en lo que podríamos llamar un esquema decidida y manifiestamente pactista. Las cortes popular en la monarquía se aprecia ahora en el hecho mismo, dice él, de que es el pueblo español el que, producida la invasión francesa y la caída de la monarquía, está ahora luchando por restaurar la monarquía, ¿no? Las cortes tenían una configuración estamental que él considera legítima, debiendo estar presentes una representación del clero, de la aristocracia, de la que él no se fía mucho, pero él con lo que no está de acuerdo era el modo con el que se designaban los representantes del pueblo, que eran seleccionados entre los regidores y jurados de las ciudades, es decir, los responsables de la administración municipal, que tenían una gran importancia y que habían sido designados siempre por el señor del territorio o por la Cancillería, con lo cual se trataba de una representación en buena medida adulterada, y esto a él no le parece bien. Ahí él se muestra crítico con este aspecto. Yo creo que esto tendría que cambiar en las nuevas cortes. Parece bien. Ahí él se muestra crítico con este aspecto. Yo creo que esto tendría que cambiar en las nuevas cortes, donde la representación tendría que ser una representación limitada, como quienes son consultados no son artífices de la voluntad general, pero sí tienen que ser un pueblo que realmente lo sea y no una aristocracia urbana. Rompe también una lanza decididamente en favor del régimen foral, tradicional en la configuración paccionada de la monarquía, que debe ser restaurado, afirma él, frente a las acometidas centralizadoras de la monarquía borbónica y también de las pretensiones centralizadoras, efectivamente, de las Cortes de Cádiz. Los fueros son el derecho que tenían derecho de los distintos territorios que se han integrado en la monarquía, y al serlo
a estar legitimados por el juramento real. Y eran la reivindicación de los fueros era la exigencia que él plantea como elemento o principio fundamental para la revitalización de la monarquía pactista y plural que había existido tradicionalmente. Reivindicación de los fueros que él formula y que sería luego continuada decididamente por el carlismo, lo cual nos demuestra que frente a ciertos autores que han pretendido que el foralismo era una incorporación doctrinal tardía en el carlismo, no es así. Desde el primer momento y desde el primer pronunciamiento del primer tradicionalista que hay en España, muchos años antes de que el carlismo hubiera empezado a funcionar, pues ahí estaba. Es decir, era una afirmación que es considerada, como lo era en su tiempo, sin duda, por empezado a funcionar, pues ahí estaba. Es decir, era una afirmación que es considerada, como lo era en su tiempo, sin duda, porque todas estas cosas que dice el Ratio es un fraile andaluz, ¿qué le importan los fueros? ¿No? Podríamos pensar, pues él decididamente, radicalmente entiende que los fueros son fundamentales en la estructura de la monarquía española. Luego, otro punto es la crítica del despotismo ministerial. El despotismo ministerial es otro tema que le interesa un poco en el marco de las instituciones tal como habían quedado configuradas, ¿no? Él tiene una disconformidad profunda con el despotismo ilustrado y objeta el sentido de el régimen ministerial. Los primeros ministros de la monarquía borbónica en realidad eran en líneas generales, eran quienes de hecho ostentaban unos poderes a los que el rey ha renunciado, los ha delegado en unos políticos profesionales, a la vez que el Consejo de Castilla, que tanta importancia tenía, había entrado anquilosado en decadencia en el siglo XVIII. Los ministros, es el sistema de la adulación, el perverso sistema de corte, la corte donde el rey está envuelto, rodeado, han hecho de nuestros reyes a otros tantos simulacros que ni ven, ni oyen, ni palpan, ni se mueven. Godoy es el más arquetípico de estos grandes ministros válidos, ministro todopoderoso, a quien él observa, se llegó a titularle Príncipe de la Paz, título que desde siempre ha sido atribuido a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Godoy es una de las bestias negras que deambula por las cartas críticas constantemente. Le culpa de haber llevado esa situación prerevolucionaria a un momento candente que haría posible la revolución y señala en él que fue el promotor de lo que sería efectivamente la primera desamortización. La primera desamortización de las desamortizaciones españolas sería obra suya. Lo relaciona con la evolución que tiene durante el siglo XVIII del regio patronato, que a la postre, lo mismo que en la monarquía de Luis XIV, consistió en que la administración del Estado pues se ocupaba de regular la vida de los conventos y de sujetarles a una disciplina administrativa y en realidad pues a deteriorar su libertad y su modo de sacar tajada, pero no así el fraile, que no encuentra razón sino para temer que venga el pulgón a comerse las reliquias de la langosta. Es decir, no les queda nada ni les están dejando nada. Al resto de la sociedad en ese régimen le va muy bien. Él respeta a la monarquía española intensamente, pero no al conjunto de los Borbones, esa es la verdad. Cada vez que yo considero lo muchísimo que pudiéramos haber esperado de la bella índole de nuestros Borbones y el muchísimo mal que se ha hecho a su sombra, no puedo menos de indignarme contra la abominable política que de tantos príncipes que debieron ser buenos han hecho tantos inertes simulacros. Es decir, que él contra la dinastía borbónica se pronuncian tantos
inertes simulacros. Es decir, que él contra la dinastía borbónica se pronuncia con decisión por esas razones que hemos ido viendo. Y también se opone a otras cosas del régimen vinculante existente en la antigua sociedad tradicional, como las vinculaciones nobiliarias que dan lugar a la existencia de linajes dotados de un importante patrimonio. Ahí también se desata, ¿no? Es decir, que haya un noble digno que haya realizado una empresa que sea premiada y reconocida es legítimo. Que España tenga que mantener a una plaga de nietos y de bisnietos a lo largo del tiempo rodeados de prestigio y de privilegios es inadmisible, ¿no? Entonces él cree que esas gentes herederas titulares de los, pues no siempre, pero con frecuencia son agentes viciosas merecedoras de castigo, en contra de las vinculaciones. Bueno, es un aspecto de la doctrina del rancio que hay que tener en cuenta. Y bueno, sobre el sistema fiscal vigente, pues también dedica, siguiente en su tiempo, en víspera de la Revolución, le dedica también pues abundantes páginas críticas, pero eso es una especie de locus communis en todas las épocas y no vamos a insistir sobre ello. Y avanzamos hacia el final, tratamos de hacerlo así. Un último tema, la apología de la Inquisición. Apasionada apología de la Inquisición, a la que dedica más de 200 páginas. Muy interesante. La apología de la Inquisición es muy interesante porque así como al tratar de determinados temas que hemos visto, como pues este mismo, bueno, en fin, algunos de ellos, pues en este caso él está perfectamente documentado. Está perfectamente documentado porque ha participado de la institución y la conoce perfectamente. Es verdad que en algún momento nos da una visión elogiosa que participa un poquito de las condiciones de deterioro de la Inquisición en el siglo XVIII, es decir, un reducido número de condenas a muerte prácticamente inexistente. Hombre, vamos a ver, la Inquisición no fue exactamente la característica en todas sus épocas, si es verdad que lo es en el siglo XVIII, o sea que algunas de sus precisiones pues son un poco afectas a las circunstancias del tiempo. Él está convencido de que las sociedades católicas en las que el Estado y la Iglesia colaboran están llamadas a rendir culto a su divino hacedor y a fomentar y defender, inclusive con el recurso a la coacción si fuera necesario, para defender los principios doctrinales de la religión verdadera. En el caso español, esa institución es la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio. Y él explica cómo funciona, cuál ha sido su historia, hace un alegato vigoroso y un alegato dolorido, porque se siente pesimista porque la Inquisición ha caído en manos de los legistas de nuestro siglo, quienes no contentos con revolver el mundo tratan de poner y han puesto pleito al cielo y piensan seriamente en despojar a Dios de su posesión. Él desarrolla este tema de la Inquisición articulado o estructurado en base a la crítica de dos panfletos inquisitoriales, uno el de Antonio Puigdeblanc y el otro el de Francisco Martínez de la Rosa. Una banderilla de fuego al filósofo rancio, es decir, un ataque contra la Inquisición a base de meterse, porque ya eran muy conocidas las cartas del filósofo rancio. Pero no cita su nombre, pero sabe el rancio quién es. Se refiere a ese autor cara de rosa, dice en una ocasión, mostrando que sabe de quién se trata, ¿no? Y de la Inquisición, pues él se manifiesta explicando su razón de ser, el principio de intolerancia, es decir, la convicción de la necesaria ejercicio de un activo principio de tutela y compulsión en un contexto como era además concretamente el de su tiempo, cuajado de instituciones anticatólicas. La mejor parte de este texto, que yo no les voy ahora aquí a resumir tampoco porque nos alargaríamos y el tiempo se acaba, es el que versa sobre el procedimiento inquisitorial, que él conoce bien, y católicas.
La mejor parte de este texto, que yo no les voy ahora aquí a resumir tampoco, porque nos alargaríamos y el tiempo se acaba, es el que versa sobre el procedimiento inquisitorial, que él conoce bien. Y en esto lo que él explica supone aspectos que historiadores de la Inquisición posteriores han puesto de relieve, después de un largo periodo en el que la Inquisición pues acabó recluida en las peores páginas de la leyenda negra, pero ha surgido posteriormente en tiempos modernos unas reivindicaciones, por lo menos parciales, de esta cuestión en autores como Benassar, Dufour, Tarsicio Azcona, Henningsen y Jean Dumont especialmente. Jean Dumont tiene un espléndido estudio de esta cuestión, el procedimiento inquisitorial, cómo operaba la Inquisición. Y esto está muy bien hecho en el Rancio, ¿no? Se trataba de un sistema bien regulado, garantista, con un control ejemplar de la veracidad de la cuestión, que se hacía de forma sistemática, delicada, con grandes garantías para asegurarse de que las imputaciones eran veraces, que se aplicaba con una custodia, un sistema de custodia de la seguridad física y patrimonial de los encausados, de manera que no pudiesen ser ni maltratados ni despojados durante el proceso inquisitorial, y unos criterios en la aplicación del proceso que están cuajados de planteamientos pedagógicos a lograr la conversión y la asimilación del reo. El reo solo será condenado cuando se empeñe el mismo en ser condenado, pero se le darán todas las posibilidades para que recapacite y se reintegre en la Iglesia. Es una obra un aspecto de esta obra muy interesante que refleja bien la calidad. El Rancio, absolutamente desconsolado, cuando cerrada ya está la época final, pues se produzca la abolición de la Inquisición. Él escribió escritos en defensa de la Inquisición hasta el final, hasta que llegó su abolición, ¿no? Y se pronuncia doloridísimo el día que se entera de que se ha producido el dictamen final que va a conducir a su supresión. Qué noche más amarga, qué imágenes tan funestas, qué presagios tan tristes, religión santa, ¿por qué tratas de emigrar de nosotros? No, dolorido cuando la Inquisición sea suprimida. El Rancio, en agosto de 1812, cuando las tropas españolas entran en Sevilla, regresa a Sevilla, deja Tavira y se reincorpora a su monasterio de San Pablo, al convento de San Pablo, fraile, un convento que estaba o se había convertido en un cuartel, estaba desafecto, ¿no? Se encuentra con un ambiente raro, complejo, es aplaudido, ha adquirido fama, prestigio, se le celebra y por otro lado se encuentra con numerosos enemigos que le ponen verde, se encuentra en una situación complicada. Bueno, es la situación que España va a conocer a partir de entonces en buena medida. En todo caso, mantiene su actividad intelectual, se le hace el encargo por parte del obispo de distintas propuestas de actividades de reclamaciones judiciales ante el gobierno sobre distintas materias y a la vez escribe distintas cartas también sobre el tema de la abolición de la Inquisición. Se le nombrará superior del convento, que se encuentra fascinado de poder convertirse en su superior con 80 monjes. Estaba destruido, logrará rehabilitarlo y bueno, pues adquirirá un prestigio notable y seguirá escribiendo escritos pronunciándose contra teólogos equivocados, etcétera, etcétera. Finalmente, cuando Fernando VII regresa a España, le otorgó plaza de consejero, cargo relevante como premio a su actividad, consejero del Tribunal Supremo de la Inquisición. No pudo ocupar el cargo porque fallecía pocos días después, el 31 de agosto de 1814. Y bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues ya está. Muy bien, pues muchísimas